Dios quiere que nosotros le conozcamos, que nosotros lo entendamos, primero que lo conozcamos y que lo entendamos a Él. ¿Y cómo lo podemos conocer y entender? A través de la palabra de Dios. Y todas las promesas que Dios tiene para nosotros nos llegan, nos han sido dadas, pero también nos son reveladas. Porque si las promesas no son reveladas, simplemente se quedan en la palabra. Hoy sé que va a ser de gran bendición y lo que ustedes reciban de la palabra, guárdenlo siempre. Nunca vuelvan atrás de lo que reciben, de lo que ha sido sembrado en sus corazones, aun cuando escuchen muchas veces algo contrario. Tienes que valorar y mirar qué es lo que dice la palabra, porque lo entiendo, lo comprendo, que hay personas que muchas veces transgiversan la palabra, dicen para este tiempo no son ciertas cosas, o para este tiempo no es, o para ti no es esto, no es aquello. Y quiero que esto quede muy sembrado en la iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ir rápidamente porque sé que el tiempo apremia. Y quiero que leamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Eso habla de la cena, ¿cierto? De lo que es la institución de lo de la cena. Pero vamos a entender y vamos a comprender muy bien esto. Porque una de las preguntas que le he venido haciendo a Dios, y en esta mañana inclusive me da el Señor, ya después de tener preparado prácticamente el mensaje de la predicación, el Señor me dio este texto bíblico. ¿Por qué razón? Porque veo que en la iglesia, en la congregación, entre hermanos, entre los mismos que nos congregamos, hay mucha enfermedad. Estoy enfermo de esto, estoy enfermo de aquello, sufro de esto, sufro de lo otro. Y constantemente como pastor vive uno escuchando testimonios de enfermedad. Y yo digo, en la iglesia, en la congregación, si nosotros entendemos, ¿cuántos aquí son padres? Ahora yo voy a preguntar, ¿te gusta ver a un hijo enfermo en tu casa o en tu hogar? ¿Sí? ¿O te gusta ver a tu esposa enferma en el hogar? ¿Te gusta ver al esposo enfermo en el hogar? Ahora yo hago esta pregunta, ¿será que a Dios le gusta ver a sus hijos enfermos en su casa? Entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad? Porque yo sé que después de esto de la pandemia se han proliferado las enfermedades. Se ha proliferado el cáncer, se ha proliferado muchas cosas. Y algunos le echan la culpa a la pandemia del COVID, que porque le dio COVID, entonces ahora se proliferó la enfermedad. Otros dicen no, fue porque se vacunaron, pero sea por lo que sea, se ha venido proliferando la enfermedad en muchos lugares. Las EPS, todos esos lugares están llenos de gente enferma. Pero lo que es más preocupante para mí como ministro y como pastor es ver que esto está pasando dentro de la iglesia. ¿Sí? Diversidad de enfermedades dentro de la iglesia. Y yo le hago la pregunta a Dios, y bueno, ¿y por qué? También, si a ti como padre, yo creo que no te gusta ver a tus hijos enfermos. No, decimos nosotros, nos conformamos, no. Simplemente sufro de esto, sufro de aquello, sufro de lo otro, me dio esto, me dio aquello. Vamos a ver a la luz de la palabra rápidamente. Este texto bíblico me lo dio el Señor. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿De qué está hablando el Señor? De su cuerpo. ¿De quién está hablando? De su cuerpo. ¿Pero de cuál cuerpo está hablando el Señor? ¿De este o de su cuerpo? Exacto, tomen en relación esto es mi cuerpo. Y cuando Él dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, nos está invitando a comer de Él. Esto simplemente es una conmemoración de lo que nosotros hacemos para recordar el sacrificio que el Señor hizo. Pero algunos pastores o ministros nos dicen que cuando se come indignamente la cena del Señor, es que se comen en esta galletica y se toman ese vino indignamente, o ese jugo, que ni siquiera es vino, es un jugo lo que damos acá. Y se le da como más interés o más importancia a tomar
y comerlo, y en la Iglesia Católica por lo general nos enseñan esa reverencia, porque supuestamente es el cuerpo de Cristo. Y como nos enseñaron a nosotros, una espiga dorada por el sol se convierte en pan, y la uva en vino, en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando la Biblia nos está hablando claramente y dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, pero Él está hablando es de su cuerpo. Entiendan esto y entiendan, iglesia, es su cuerpo. ¿Por qué los llevo a esto? Porque por vosotros es partido. ¿Cuál fue el que fue partido? Su cuerpo. El de Él es el que está partido, y el de Él es el que Él dice que debemos tomar y que debemos comer. Porque el de Él fue el que quedó masacrado allí en la cruz del Calvario, inmolado allí en la cruz del Calvario. Ahora veamos esto, porque dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No habla de tanto de ese, eso es una representación. Haced esto en memoria de mí. Continuamos, por favor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mí. ¿No es de esto? Mi sangre. O de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto yo. O de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que esto va a chocar con nuestras áreas religiosas, y con muchos le chocaría esto, pero lo que yo quiero que la iglesia entienda, por qué razón debemos tener muy claro esto. Dice: hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Beba todas las veces que bebas y todas las veces que comas. Y yo pregunto acá: ¿será que nosotros nos reunimos acá en esta congregación a venir a compartir esto, o a venir a compartir en realidad esto? Dios mío, se me está desbaratando todo. O a venir a compartir esto, ¿cierto? Lo de allá es simplemente un recordatorio o una conmemoración. ¿Y por qué es necesario aclarar esto? Porque Dios nos va a traer a nosotros luz para que entendamos por qué hay tanta enfermedad, por qué hay tantas cosas en la iglesia. Vamos a verlo aquí en la palabra. Haced esto todas las veces que la bebieres. Entonces lo que el Señor está diciendo: tomen, coman mi cuerpo, beban mi sangre. Coman mi cuerpo y beban mi ¿qué? Sangre. ¿Sí? Coman mi cuerpo y beban mi sangre. Porque el que come y bebe, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre indignamente, van a venir problemas. Y no se trata de esa copa, y no se trata de ese pan. Porque esto que tomamos nosotros acá, en realidad, ¿a dónde va a ir? Y después de que va nuestro vientre, ¿a dónde va? ¿Ok? ¿Lo tienes claro? Porque lo que da vida es esto. El Espíritu es el que da vida. Y aquí nos vamos a ver por qué puede haber tanta enfermedad y estas cosas. Bueno, ahora, miremos la sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Sigamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí a compartir la palabra de Dios, estamos anunciando que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, y que Él pagó el precio de nuestra maldad, y que su palabra lo dice, que es el alimento de nuestras vidas. Y siempre les he dicho: venir a Jesús o venir a la palabra es comer el pan, y creer en Jesús es beber la copa. Si alguien viene aquí y no se acerca verdaderamente a la palabra de Dios para creer en la palabra de Dios, no se está alimentando y no está comiendo verdaderamente. Quiere decir, y lo quiere decir en otras palabras, está comiendo indignamente y hace el. ¿Por qué? Porque no está entendiendo la palabra, no la está comprendiendo y está perdiendo su tiempo aquí en la congregación. Y no discierne, o sea, no separa lo que es verdadero de lo que no es, de lo que es pasajero o ficticio. Veamos más adelante, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa
La copa del Señor indignamente, de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de qué. Ya. O sea que si yo vengo a la iglesia y no entiendo que voy a comer del pan de la vida y a beber o a creer en la palabra de Dios, si no creo en la palabra de Dios, quiere decir que yo no estoy bebiendo la sangre de Jesús. Vamos a romper parámetros y esquemas religiosos. ¿Qué pasa cuando yo o tú vienes aquí, te sientas acá, escuchas la palabra, recibes la palabra, pero no la disciernes, no la entiendes, no comprendes lo que la Biblia dice? Y aunque decimos amén, pero no sabemos lo que verdaderamente significa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. ¿Qué va a pasar cuando no entendemos, cuando no venimos verdaderamente a comer y a beber la sangre? Nos sucede esto, lo siguiente: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Continuemos, por favor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo el pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿A qué vinieron ustedes hoy? ¿Por cumplir un requisito religioso? ¿Porque la iglesia lo demanda? Algunos dicen por apoyar a los pastores, por apoyar el ministerio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Venga Jesús y créale al Señor. Si has venido aquí, es porque tú vienes en busca de Dios. ¿Entendieron eso? Vienen en busca de ¿quién? De Dios. No es ni por el hermano, ni por la hermana, ni por el pastor, ni por cumplir. No, vienes en busca de Dios, y eso es comer el pan, porque estás dispuesto a recibir palabra de Dios, a entender y a conocerlo, a guardar en tu corazón la palabra de Dios, pero también dispuesto a creer en la palabra de Dios. Pero si esto no está pasando en tu vida, si esto no está sucediendo en tu vida, va a acontecer lo que dice más adelante. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, si usted no sabe a qué vino, no sabe ni dónde está parado. Si creyó que la razón de congregarte es otra y no la palabra, no es Cristo. Y si no vienes a creer en lo que Dios dice, ¿a qué vienes? ¿Cierto? O sea, la razón de mi congregarme es porque yo quiero palabra de Dios y poner por obra lo que Él me dice. Y creer, oiga bien, y creer que lo que Él dice es verdad, y recibirlo y ponerlo por obra. Amén. Si yo creo, Dios va a obrar, Dios va a operar, Dios va a hacer a través de mi vida, porque la palabra de Dios me da fe. Y creo en Él cada vez que la escucho. ¿Sí o no es así? Y cuando yo la escucho y creo en Él, le doy, digámoslo así, en cierta manera, Dios más bien puede obrar a través de mi fe. ¿Sí? Dios puede trabajar a través de mi fe. Pero si yo no creo, no estoy bebiendo la sangre del Señor. No estoy entendiendo esto. Me gustaría que estudiaran hasta los otros pastores acá, porque muchas veces veo que se le da más más relevancia a la parte religiosa que a lo que es. Claro que eso está quedando grabado. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, mira esta palabra, juicio come y bebe para sí mismo. O sea, ¿de qué me sirve a mí a venir aquí a la iglesia a recibir palabra si en realidad la palabra no está operando en mi vida? Y al contrario, así como el cuento, y dice la misma palabra de Dios, que mejor le fuera usted no haber conocido que conocer y volver atrás. Quiere decir, no creer. Y eso lo decimos nosotros quizá para los que se van fuera de la iglesia, pero es que volver atrás es recibir la palabra y no tomarla como la ola del mar. ¿Sí o no es así? Volver atrás, volver atrás. Y eso es para la iglesia. Nosotros siempre lo decimos, es para lo de afuera, pero no nos damos cuenta que yo me congrego, recibo la palabra, pero no creo en ella, estoy retrocediendo, me estoy volviendo atrás de lo que Dios me dice, porque Dios lo que me está diciendo es avance hacia adelante. Y no seas como la ola, que llegas hasta acá, crees por un momento y después retrocedes. Ah, sí, amén, Dios nos da salud, amén, pero después nos volvemos atrás y estamos haciendo lo que Dios nos dice que no hagamos.
¿Qué está pasando con esto? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe. Si la persona oye la palabra, no la cree, no la recibe, no confía en la palabra, entonces lo único que está cargando es juicio para él, porque está diciendo, oye, me estás rechazando, dice el Señor, me estás negando, o me estás llamando mentiroso, o me estás llamando mentiroso, porque no creer en Él y no confiar en Él es llamarlo al mentiroso. Pero yo creo que nuestro Dios no miente. Creo que hemos logrado llamar la atención de la iglesia en este mensaje, en esta predicación, ¿cierto? Yo sé que el Espíritu Santo lo está haciendo. Yo sé que el Señor está llamando la atención en sus sentidos, en su corazón, porque esto no se ha predicado jamás prácticamente. Vamos a ver más adelante qué pasa. Por lo cual, mira esta palabra, por lo cual hay muchos, y no está hablando de los de afuera, mis amados hermanos en Cristo Jesús, está hablando dentro de la ¿qué? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Quiero que todos reciban. Ah, pastor, yo no estoy enfermo. No, yo sé que de pronto no estás enfermo, pero el día de mañana vas a necesitar esa palabra. La vas a necesitar, hermano. Cuando la enfermedad intente tocar tu casa, tu hogar, tu cuerpo, o a tus hijos, o a alguien de tu casa, de tu hogar. ¿Por qué está diciendo? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. La palabra debilitado quiere decir que el cuerpo, el órgano, no está firme, el corazón no está firme, el hígado no está firme, los riñones no están firmes, los intestinos no están firmes, la cabeza no está firme. Enfermedad significa falta de firmeza, quiere decir falta de salud y consistencia, fortaleza. Cuando hay una enfermedad es que el órgano no está firme, quiere decir que está debilitado. Y si un órgano se debilita, quiere decir está enfermo. Eso es lo que dice la Academia de la Real Lengua Española. ¿Qué enfermedad es? Debilitamiento. Por eso cuando una persona está enferma, tanto espiritualmente o físicamente, está completamente débil. Si es una parte de su cuerpo, se debilitó. Si es un cáncer en tal parte, se debilitó ese corazón, se debilitó esos riñones, se debilitó esta parte, falta de firmeza. Por eso dice, por lo cual hay ¿cuántos? ¿Poquitos? Muchos. Empieza a meditar en eso. Oye, espérese un momento, ¿cómo así que hay muchos enfermos dentro de la iglesia? Es que yo he venido meditando en esto, yo le venía preguntando al Señor acerca de eso. Este texto bíblico me lo dio hace 20 minutos y estoy predicando sobre un texto bíblico que me dio hace 20 minutos, porque el resto lo tengo allí, pero espero que estemos entendiendo. Por lo cual hay muchos enfermos, y vean lo que dice, debilitados entre vosotros, y mire esta palabra, y muchos duermen. Cuando la Biblia dice muchos duermen, dice muchos están muertos. Mediten en su iglesia y meditemos nosotros. ¿Cómo así? Que si no discernimos el cuerpo y la sangre del Señor, hay enfermedades. Si no discernimos el cuerpo y la sangre del Señor, hay debilitamiento. Y si no discernimos el cuerpo y la sangre del Señor, muchos se mueren. Oiga, muchos se mueren. Ahí lo dice la Biblia, que hay cristianos que se están muriendo porque no disciernen, que se están enfermando porque no disciernen. No puede ser posible eso. Es que, así como dice el pastor Juan Alberto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué están leyendo ustedes? ¿Qué pasa? ¿Será porque de pronto comienza la galletita y no la masticó bien que se enfermó? ¿O de pronto no era vino sino dieron jugo? No, hermanos. La Biblia es muy clara. Si no disciernes el cuerpo y la sangre del Señor, muchos están enfermos. Si no disciernes la palabra de Dios. Oiga bien, si no disciernes la palabra de Dios. Algunos hermanos no tomaban la copa porque nos enseñaron religiosamente que si la tomaba de pronto me iba a enfermar. No, hermanos, hay muchos enfermos que vienen, oyen la palabra de Dios y no la están discerniendo, no la están entendiendo. Y la Biblia dice, por lo cual, la razón es que no se discierne la palabra de Dios, no se entiende la palabra de Dios,
y dice, hay muchos enfermos y hay muchos debilitados, enfermos y debilitados. Pero lo peligroso de todo esto, de no entender la palabra de Dios, es que no solamente entra la enfermedad, no, es que no solamente conviven con la enfermedad, es que no solamente hacen propias las enfermedades, y hacen propias las enfermedades y confiesan con su lengua sus enfermedades, pero no están confesando la palabra que recibieron cuando fueron a la iglesia para combatir contra las enfermedades, para creer que Cristo es tu Salvador, para creer que el Señor murió y pagó el precio, y como lo dice en Isaías 53:4, donde dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. O sea, si yo vengo acá, escucho esa palabra, pero no la creo, estoy comiendo indignamente la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Va a pasar eso: órganos debilitados, miembros del cuerpo debilitados, o sea, enfermedades, y peor que eso, se están muriendo. O sea, cristianos que se están muriendo, y podría decirlo tal vez hasta antes de tiempo, aunque sabemos que Dios todo lo tiene estipulado, pero el Señor también sabe quiénes son los que creen y los que no creen, y el Señor también sabe que se están muriendo también por eso, o si no, no se hubiera escrito este texto bíblico, que muchos se mueren sí en el tiempo de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque no hicieron lo que el Señor dice. Mi deber como pastor y como predicador es enseñarle esto a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijos vivan sanos. Amén. Dios quiere que su familia sea sana. Dios no quiere hijos enfermos, Dios no quiere hijos con cáncer, Dios no quiere hijos con leucemia, Dios no quiere hijos con hepatitis, Dios no quiere hijos hospitalizados, Dios no quiere hijos enfermos, por favor. Dios no quiere eso. Así como usted no quiere hijos enfermos en su casa, mucho menos Dios en su casa. ¿O será que somos más buenos que Dios? No, Dios no quiere hijos enfermos. Hijos con enfermedades en los órganos, hijos con enfermedades, dolores, sufrimientos, una cosa y otra. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Bueno. ¿Y otros qué? Diga conmigo, y otros duermen. O sea, otros están muriendo. ¿Y por qué se murieron? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué están debilitados? Porque la Biblia dice, porque no disciernen lo que vienen a comer, y no disciernen lo que vienen a beber, que es la sangre de Jesús. Empezamos a entender esto. Hay un panorama muy grande. Ahora vemos la Biblia verdaderamente y la palabra de Dios con la debida importancia que se requiere, porque esa es la verdadera dignidad que debe haber en el creyente: creer en su Señor. Primero, venir a buscarlo a Él, es la palabra, y segundo, creerle a la palabra del Señor. Y como ya abrimos este preámbulo, gloria al Señor, vamos a ver qué pasa con las enfermedades, o qué sucede. Dios me dio esta parte de acerca, ¿cuántos conocen la historia de lo que dice en el Antiguo Testamento acerca de Naamán el leproso? ¿Sí? Todos conocen, han oído hablar de Naamán el leproso, que va a Eliseo y que es un general importante de Siria, y el rey de Siria da cartas para el rey de Israel, para que el rey de Israel se haga cargo, y el rey de Israel rasga sus vestiduras y se pone el rey de Israel: yo no soy Dios, y dicen, bueno, es al profeta, y el profeta es Eliseo, ¿cierto? Pero resulta que la enfermedad de Naamán, él va, se presenta delante del profeta, parafraseo así rápido, se presenta delante del profeta, y el profeta le dice: vaya, zambúllase 7 veces en el río Jordán y será sano. Y el otro se embejuca, sale corriendo, bravo, le dice: y si no hubiera pedido algo difícil, le dijeron los siervos: no lo harías, mi señor. Entonces el hombre dice: bueno, cierto, 7 veces zambullido, pum, la lepra. ¿Qué pasó con la lepra? El hombre creyó al profeta, a la palabra. Miren eso, fue al profeta y creyó en lo que el profeta dijo. Vean lo importante de comer y beber. Es que no solamente ir, es también creer, porque él pudo haber ido, pero se volvió enojado, quiere decir que no había creído. Se iba a ir con su lepra. ¿Y qué hubiera pasado? Pues se hubiera muerto pronto, porque se iba a ir con su lepra. Pero él llegó al profeta, buscó la palabra de Dios, lo que el profeta iba a decirle. El hombre confió en lo que el profeta le dijo,
e hizo y creyó, oiga bien, creyó en la palabra del profeta. ¿Y qué pasó con la lepra? Se fue. El hombre quedó completamente ¿qué? Sano. Dice que la piel de ese hombre quedó como la de un niño. Eso lo dice la palabra, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con la enfermedad de Naamán? A Naamán se le quita la lepra, pero las enfermedades tienen esa particularidad. Siguen rondando, siguen andando. Así como podríamos decir como los mismos demonios, como los mismos diablos, que cuando salen de la vida de alguien buscan a otro. Pues prácticamente eso fue lo que pasó con la lepra de Naamán. Porque resulta que llega Giezi, el siervo de Eliseo, se va detrás de Naamán, lo persigue, dice unas cuantas mentiras porque quería ¿qué? Dinero. Y no lo envía el profeta. El hombre vuelve, va y pide lo que tiene que pedir, ustedes lo van a leer allí, y regresa. El profeta le dice: ¿dónde vienes? Y así, yo no he ido a ningún lado. Y le dice el profeta: ¿no estaba mi espíritu contigo mientras ibas detrás de Naamán? ¿No me di cuenta de todo lo que estabas haciendo? Cuando el profeta le revela su pecado a Giezi, ahora le dice el profeta esto a Giezi: ahora por cuanto has hecho esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y yo digo, quedó, dice la Biblia que su cuerpo quedó blanquito de lepra. Pero la que se le pegó a Giezi, la lepra que se pegó a Giezi, diga conmigo, según la Biblia, es la lepra de Naamán. O sea, salió la lepra de Naamán, quedó como por allí, Giezi comete el pecado y automáticamente el profeta le dice: ahora esa lepra, la misma lepra que tenía Naamán, la vas a tener tú. Y le dice: no solamente tú, sino será por las generaciones tuyas. Sí, lo vamos a leer rápidamente para que lo entendamos. Está en Primera de Reyes, vamos a ver por acá. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Continuamos nosotros, dice la palabra: por tanto, ¿qué? Por tanto, la lepra de Naamán. ¿La lepra de quién? De Naamán. Se te pegará a quien se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Pero ahora vemos nosotros que esa enfermedad, porque no dice otra lepra, sino la lepra de quién? De Naamán. Entonces yo podía ver algo y digo: bueno, la lepra o la enfermedad pasa de un lugar a otro, se va de un lugar a otro, de una persona a otra persona. Entonces aquí es donde yo puedo ver la gloria de Dios, cuando la palabra del Señor me enseña a mí acerca de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Y les adelanto esto antes de que veamos los textos bíblicos: porque Él llevó mis enfermedades. Quiere decir que mis enfermedades pasaron así, de mi vida a la vida de Jesús. Porque dice la Biblia que algunos se murieron. Cuando dice dormir, no fue que se fueron cansados a dormir, ay, pobrecito. No, la Biblia cuando dice dormir es que se murieron. Entonces, si vemos que la lepra de Naamán pasó a Giezi, ¿sí es cierto lo dice la Biblia? Bueno, tenemos ese concepto muy claro, ¿cierto? Y dice aquí la palabra: y salió de delante de él leproso. Vean esa palabra, dice: a ti y a tu descendencia. O sea, después de Giezi iba ¿para quién? Para sus descendientes. Y dice: para un tiempo. O sea, esa lepra transcurrió generaciones. Y salió de delante de él blanco como la nieve. La lepra era tan terrible que ese hombre quedó blanquito de lepra. O sea, la carne quedó putrefacta, sin vida completamente. Es cuando la piel, algunos han ido al mar o a piscina, han visto que después de mucho tiempo en la piscina como me pone cierta parte de la pielecita blanca, y usted pasa la uña y una vez cae, ¿sí o no es así? Blanca, cae. Pues imagínense una lepra tan terrible que el cuerpo de Giezi quedó blanquitico como la nieve, y no de pureza y de santidad, sino de podredumbre y de muerte, de enfermedad. Tremendo esto. Por eso muchos no disciernen, no entienden, y quedó blanco ¿con qué? Hebreos capítulo 13, versículo 8. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dígame: Dios es el mismo. El de ayer, el de hoy y el de mañana. Amén. Mi Dios no cambia. Mi Dios es invariable.
Dios cumple sus promesas. Ahora, el Dios, yo pregunto, ¿el Dios de Eliseo no es el mismo Dios nuestro? ¿Cierto que sí? La Biblia dice, Jesucristo es el mismo, ¿cierto? Jesucristo es ¿qué? ¿Cuándo? Tú tienes un Dios, al único Dios, no un Dios, al único Dios invariable. Él nunca va a cambiar. Por eso yo tengo que creer, yo debo creer a su palabra, yo debo creer a sus promesas, y lo que Dios promete, Dios lo cumple y Él lo cambia. Gloria al Señor. Mateo capítulo 8 versículo 14 y leemos hasta el 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, mire esta palabra, muchos endemoniados, y con la palabra, cuerpo de Cristo, y con la palabra, ¿qué hizo él? Echó fuera los demonios, sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos sanó? A todos. O sea que el Señor vino para sanar enfermedades también. Amén. Claro, el Señor vino para darte vida y vida eterna, pero el Señor también vino para sanarte. Él vino para sanarte. Si hay enfermedad, el Señor vino para darnos lo que nosotros no tenemos. La Biblia dice que Él es árbol de vida y hoja de medicina. Eso lo dice la Biblia. La Biblia nos enseña que el Señor son ríos de agua viva, y que cualquiera que nadare por el río de la vida será sano, lo dice la palabra. ¿Y cuántos textos bíblicos encontramos en la Biblia que nos habla de sanidad? Mucho. Nos habla de sanidad. Pero ¿y por qué hay tantos enfermos en la iglesia? Si la Biblia nos está dando miles de promesas de sanidad. ¿Por qué pastor no le acaba, o hermanito, o estoy donde el médico, y la cita por acá, y la cita por allá, y la cita por el otro lado, y van a la cita y resulta que el médico le dice que tienen más enfermedades de las que supuestamente tenían, y cada vez la iglesia más enferma? Y esto para mí, en el nombre de Jesús, se tiene que acabar. O crees o creemos y nos levantamos en el nombre de Jesús y vivimos conforme a las promesas de Dios, o si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que dice allí, se está comiendo el pan indignamente. Y se está bebiendo la copa indignamente, porque no estamos discerniendo las promesas y la palabra del Señor. Yo no sé cuántos están entendiendo esto. Amén. Padre Santo. Dice, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Isaías profetizó eso 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo dijo Isaías 500 años antes de la venida de Cristo. Y él más lo dijo en presente, no lo dijo en futuro. O sea, Isaías lo creyó. Para su tiempo también lo creyó Isaías, porque él dijo, él lo dijo. Gloria al Señor. He escuchado que pastores que muchas veces, no, es que la sanidad es cuando ya tengamos el cuerpo nuevo, la vida eterna, el cuerpo que no se va a enfermar, el cuerpo que ya no se enferma, el cuerpo que ya no llora, el cuerpo que ya no sufre. Entonces, cuando dice que él llevó esas enfermedades, es porque usted allá ya no va a llorar ni va a sufrir, porque no va a tener enfermedades. Sí, allá sabemos que no hay enfermedades, pero él vino a hacer una obra completa para brindarte en este tiempo salud. Porque no podemos esperar a que nos muramos a ver si nos sanamos. No. Yo soy sano por la palabra. Eso lo dice la Biblia. Pero entonces, ¿de qué me sirve la sanidad? Si yo tengo un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo completamente nuevo, que ya no muere, ¿será que necesita salud? No, porque ya es nuevo. Nunca se va a enfermar. Pero el que tengo en esta tierra, sí se enferma o se debilita. Este que tengo aquí, mientras esté en este mundo, va a necesitar de las promesas de Dios. Y son vigentes para este tiempo, porque yo he escuchado predicar que la salud
y la sanidad que Dios nos ha dado es porque en el futuro, cuando tengamos la vida eterna, no nos vamos a enfermar. No, papitos, hijitos míos, chiniticos míos, es para hoy. Hoy que estás enfermo, hoy que necesitas salud, hoy que te dijeron que tienes dolor de cabeza, hoy que te dijeron te está afectando los riñones, tal cosa, tienes aquello por el no sé qué, tienes aquello por lo otro. No puedes comer esto, no puedes comer lo aquello. Hoy en día yo digo, qué falta de libertad tiene muchas veces la iglesia. Porque yo personalmente le doy gracias a Dios y le digo, Señor, yo como de todo lo que me coloquen en la mesa. Vean, lo que no como es lo que no me dan. Y el día que el Señor tenga disposición de llevarme, le digo, Señor, llévame de una vez. Y sea por lo que sea, pero lléveme de una. Ay, pero si el pastor se murió por no ir al médico, puedo decir, disfruté todo lo que pude. Pero no, podría decir, no estuve postrado en una cama, ligado un poco de aparatos, hasta con vida artificial. Espero en mi Señor que también esto me lo concede el Señor, de que cuando Él venga por mí y diga, ya, chinito negro, de una vez. Ahora dice aquí, gloria al Señor, vean lo que dice. Eso, o sea que estas sanidades de las cuales nos está hablando aquí la Biblia, ¿sería para cuando tengamos ese cuerpo que ya no se enferma ni nada, o para ahora? Porque aquí lo dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. ¿Qué hizo para que se cumpliese? Echó demonios fuera y dice la palabra y sanó a todos los enfermos. ¿A quién sanó? A los enfermos. Porque si usted ya tiene un cuerpo nuevo, eterno, ya no se va a enfermar. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a requerir del Señor. Continuamos, por favor. Perdón, devuélvame un poquito, por favor. Vean lo que dice. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras y llevó, le duele la cabeza, tiene dolor del, ahí sí estaría como, le duele la cabeza, tiene dolor de estómago, ¿se acuerdan de la propaganda? Reumatis, no sé qué es, Doloran. ¿Sí se acuerdan de Doloran? Ok. Vean lo que dice aquí. Vean. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Discierna? Vino a recibir palabra de Dios, coge esa palabra y diga, esa palabra es mía. Él vino, llevó mis enfermedades, Él vino y sanó mi vida y llevó mis dolencias. Me dolía la cabeza, no me duele en el nombre de Jesús, porque llevó mi dolor. Me duelen las piernas, me duelen las coyunturas, me duelen los músculos, me duele el estómago, me duele. Él llevó mis enfermedades. Eso lo dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? ¿O será que Dios nos está mintiendo? Pero es que nos cuesta creerlo. Y se ve que la Biblia dice sin discernirlo, sin creer, sin separar lo que Dios está diciendo hoy. No, sí. Sí, pero es que la medicina acá, la medicina por el otro lado, sí, que por allí, que por lo otro, y que la EPS. Vean, la gente hoy en día no está siendo atendida, hermanos. Y les cuesta venir a una iglesia a recibir esta palabra. Bueno, claro que no la habíamos dado como un poquito tan clara como hoy, ¿no? Estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, hay una razón para que el día de mañana tú traigas a tu familia que está enfermo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Él lleva las enfermedades de ellos también. Y a mí me dicen que es para el futuro, después cuando tengamos el cuerpo nuevo. ¿Saben por qué la gente se está enfermando y está sufriendo eso? Porque está aceptando las enfermedades sobre su vida. Está aceptando las enfermedades sobre su cuerpo. Y hay alguien que dice que es la sanidad para el futuro después de, está aceptando que le venga cualquier enfermedad y le va a dar cabida a cualquier enfermedad de su cuerpo. ¿Y saben por qué? Porque no discierne el cuerpo de quién. Y porque no cree, o sea, no toma la sangre. Está negando lo que es para él o para él. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras, ¿qué? Dolencias. Diga el Señor, llevó mis dolencias. ¿Qué dolor traía usted? ¿Qué dolor traía? ¿Que esto es renco? ¿Cuál dolor? ¿Cuál renco? Renco el diablo.
Enfermo el diablo, yo soy sano. En el nombre de Jesús, su palabra lo dice, yo lo recibo. Y en el nombre de Jesús, su palabra cumple lo que dice. El Espíritu Santo hace lo que la Biblia dice, la palabra dice, porque el Espíritu Santo honra a Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. ¿Entendieron eso? El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y glorificar al Hijo es hacer que se entienda y se comprenda que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano por ti. Ni por tu familia, ni por nosotros, ni por mi cuerpo, ni por mi salud. Y si yo no honro la palabra de Dios, entonces estoy perdido. Entonces lo que me va a pasar es que me voy a debilitar, me voy a enfermar y me voy a morir. Eso es lo que me decía en Corintios, ¿sí o no es así? Oh, yo no sé cuántos están aprendiendo. Llevo nuestras dolencias. Y vamos a verlo si es cierto que estaba profetizado Isaías 53, 4, 5. Gloria al Señor. Lea lo que es cierto. Ciertamente llevó el qué. ¿Llevó el qué? ¿Quién viene enfermo hoy? ¿Quién viene enfermo hoy? ¿Quién trae dolencias hoy? Si alguien viene enfermo hoy y trae dolencias hoy, le regalo este texto bíblico. Para que lo crean, primero lo oiga, lo reciba, porque llegó a Jesús a la palabra, haga suya la palabra y dígale: Señor, la palabra es mía, echo mano de la fe y creo en tus promesas, creo en esa palabra, yo soy sano. Salgo sano, me voy sano, soy libre y puedo hacerlo, así como dicen algunos pastores, haga lo que no podía hacer. Si no podía caminar, corra, hermano. Corra, hermana. No espere el médico. Ay, que el médico espera que me diga, a ver si me incapacita. Entonces ya quieres una enfermedad para incapacidad. O sea que ya no quiere sanarse. Es otra cosa. O hay personas que de pronto les gusta que las compadezcan con enfermedades en su cuerpo. Ay, pobrecito. Yo soy de las personas que digo, yo no consiento la enfermedad, ni en mi cuerpo, y no la consiento ni siquiera en mis hijos, y en verdad lo puedo decir, y también no quiero consentirla dentro de la iglesia. ¿Acaso el Señor no murió por ti, por tus enfermedades? Eso lo dice la Biblia, hermano. Pero por Dios, ¿dónde están las promesas de mi Señor si no las crees? Ay, pero es que cuesta, ¿sí no? ¿Y qué dice la palabra? Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y otros ya duermen. Quiere decir, otros se murieron por incredulidad, porque no creyeron. Gloria a Dios. Primera, leímos ya Isaías. Bueno, completémoslo. Sufrió nuestros dolores. ¿Sufrió qué? Digan, mis dolores. ¿Quién los sufrió? O sea que si lo sufrió Cristo, no está en su cuerpo. No se deje engañar del diablo. No se deje engañar del diablo. No se deje engañar del diablo. Si a usted le duele algo, diga, este dolor no es mío, porque Cristo lo llevó. Esta enfermedad no es mía, porque Cristo la llevó. No es mía, no es mía. Cristo la llevó, la tiene Él. ¿No dice la palabra para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías y sanó a todos los enfermos y echó fuera a los demonios? ¿Lo dice la palabra? Pero hay un problema en la iglesia. Hay un problema de fe en la congregación. Y no lo digo solamente en esta congregación, lo digo en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué razón? Vamos a verlo acá. Dice: Gloria, lo tuvimos azotado, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado. ¿Ya fue azotado el Señor? Sí. Entonces quite ese azote de la enfermedad de su vida. Quite ese azote de su vida. Porque si Cristo ya fue azotado, usted no tiene por qué ser azotado. Aleluya. Estoy hablando un poquito fuerte, pero no es contra ustedes, hermanos. Es contra el cochino diablo que los enferma. Gloria al Señor. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, quiere decir, para que yo viva sano, fue sobre Él. ¿Él ya pagó? ¿El castigo ya vino sobre Él? Entonces, ¿por qué se castiga usted? ¿Por qué acepta sus enfermedades? No acepte enfermedades, no las acepte. ¿Se acuerdan que la semana, hace 15 días predicamos de algo? Que hay que combatir a los demonios. ¿Sí o no es así? A los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Pues todos esos diablos son los que le traen conceptos, y esos diablos son los que le dicen a usted: no crea en la palabra.
y no confíe en la palabra, y no vaya a buscar la palabra, porque el diablo no quiere que usted sea sano, porque él es el que coloca las enfermedades, y si él coloca las enfermedades no quiere que tú recibas sanidad. Yo supongo que él no va a colocar la enfermedad y te va a dar la sanidad. No, él te enferma, y te enferma ¿para qué? Para matarte. El diablo te enferma para matarte, pero la palabra está para darnos vida. Y repítalo y dígalo fuerte que lo sabes. No, que lo grita la iglesia. Dígalo. Él vino para darte vida, y vida ¿qué? Eso, profetice abundancia. Profetice sanidad. Háblele a esa enfermedad y dígale: la enfermedad, ¿cómo así que si la lepra de aquel se fue allá al cuerpo de otro? ¿Acaso las enfermedades aquí la Biblia no dice? No hago la comparación de que sea el mismo, porque el otro lo llevó por pecado, Cristo lo llevó por amor a nosotros. Para que tengamos claro, ¿no? Giesi llevó la lepra de Naamán por el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo llevó nuestra lepra, sea la enfermedad que sea, por amor a nosotros. ¿Y dónde la llevó? Diga conmigo: en su cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros. Dígaselo al diablo: yo soy sano. Eso, algo te estaba doliendo, yo soy sano. Y vas a salir de aquí completamente sano en el nombre de Jesús. Y vas a darle la gloria a Dios. Y vas a decir: Señor, yo no lo entendía, no lo comprendía, y tanto tiempo yendo a la iglesia y salía enfermo, y me vio enfermo otra vez. Dios, es que esto es para la iglesia. Esto ni siquiera lo estoy predicando a los de afuera, lo estoy predicando para el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y dice aquí: gloria al Señor. Dice: molido por nuestros pecados. ¿Cristo ya fue molido? Bueno, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Finiquite esto, diga: fuimos nosotros curados. Ahora dígalo: fui curado. Fui, no voy a hacer. Porque muchas veces repetimos y pedimos que Dios sane lo que Dios ya sanó hace más de 2000 años. Señor, sáneme. No, es que Dios ya te sanó hace más de 2000 años. Lo único que tienes que hacer es creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Créanlo. ¿Estás entendiendo eso? Porque es que hay veces lo que le digo, le damos más reverencia. No, dele reverencia a la palabra. Honre la palabra. Glorifique la palabra. Y tú glorificas a Dios cuando vienes a Él. Cuando te postras delante de la palabra, te humillas delante de ella, quiere decir, aceptas la palabra y la crees. Dices verdades, como dijo el rey: verdades, sello, verdades. El rey sella con sello y dice verdades, o el amén. Gloria al Señor. Y dice aquí, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 al 25. Gloria al Señor. Otra vez nos lo dice la palabra, Nuevo Testamento, otra vez dice: quien llevó él mismo, diga mi Señor Jesucristo, él mismo, del cual estamos hablando y predicando, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo. O sea, la pregunta: ¿el Señor ya llevó sus pecados? ¿Sí? ¿El Señor ya pagó por sus pecados? ¿Y por qué no pagó por sus enfermedades? ¿Perdón? ¿Pagó por sus pecados? ¿Y por qué no pagó por sus enfermedades? ¿O sí pagó por sus enfermedades? Y si pagó por sus enfermedades, salga salvo, hermano. Porque si usted cree que usted ya fue salvo porque el Señor murió por sus pecados, pues salga sano. Porque el Señor ya llevó la llaga, Él ya llevó la putrefacción, Él ya llevó el dolor, Él ya llevó la enfermedad. ¿Entiendes eso? Salga sano, hermano, salga sana. Reciba la palabra y diga: verdad es que llevó él mismo nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Si tú no vives en las promesas de Dios, no estás viviendo la justicia de Dios. Quiere decir, no tienes nada que ver con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que tú no le des nada al diablo. Y la justicia de Dios es que tú no le des nada a las enfermedades. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Él ya hizo la obra. La hizo por ti. ¿Cuántos creen que Dios te ama? Amén. ¿O lo saben? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Quieres hijos enfermos en la casa?
No, yo tampoco los quiero en esta congregación. Y si usted está enfermo, oiga bien, y esto va para toda la iglesia, y si alguno está enfermo, porque eso es costumbre, se vuelve costumbre. Ay, hermano, no, es que no fui a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Me dolía la cabeza. Más rápido para acá, hermano. Sí, pues más rápido. Es que más rápido de estar acá. ¿Por qué? Porque aquí Dios está obrando en nuestras vidas. Dios hoy está sanando enfermedades en este lugar. Amén. Dios hoy está liberando en este lugar. Dios hoy está quitando dolores en este lugar. Porque este es el hospital de Dios. Permítame decirlo si es así. Pero cuando el Señor iba a buscarlo era porque era el hospital. Y no venía uno, ni dos, ni tres, multitudes para ser salvos. Gloria al Señor. Pero a mí me causa tanto en el corazón es cuando dicen, ah, no, es que me dolía por acá y no fui a la iglesia, pastor. ¿Por qué? ¿Qué? Dios dejó a los ancianos, oren por los enfermos, pongan sus manos y el enfermo, y la oración de fe sanará al enfermo. Hay personas que pueden ser sanas por su fe y por su oración, pero habrán otros que van a necesitar la oración de su pastor. Porque eso lo dice la palabra en Santiago, creo. ¿Sí? Vayan, llamen a los ancianos de la iglesia, que son los pastores, y que oren por ustedes. Si su fe no le alcanza, tranquilo, Dios tiene un paquete completo para hacer su obra. Sí, gracias, hermana, premium, sellado. Gloria al Señor. Porque ahora hasta eso se está impidiendo, y también muchos hermanos sienten temor porque dicen, ah, no, que el pastor no vaya a orar por usted, qué vergüenza. Que el pastor vaya a orar por usted, qué vergüenza. Tenga fe. No, si es que si usted no tiene la suficiente, para eso Dios dio dones. Sí, amén. Para eso Dios dio dones. Ay, pero es que para que el pastor no diga que es que yo no tengo fe. No, es que el pastor, Dios le dio el don al pastor para que ore por ti. Pero hoy en día se está predicando eso, y hay enfermos en la iglesia que ya les da vergüenza llamar al pastor para que no diga que es que no tiene fe. No, llame al pastor porque la Biblia lo dice y es bíblico. Llame a sus pastores. Yo no me niego a mí, pastor, para que ore por mí, necesito, yo voy a la casa, oro por esa persona. Si no visito es porque poco me llaman. Pero poco llaman y veo enfermedades por doquier. Ahora, gloria al Señor. Vamos a avanzar. Entonces dice, estamos leyendo Primera de Pedro, ¿cierto? Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, y por cuya herida el Señor ya fue herido, fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, quiere decir sin pastor, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Volviste al que tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el dominio, al dueño y Señor de tu vida y a tu Salvador. Y a tu Salvador, al que hace todo. Gloria al Señor. ¿Sabe que he escuchado este argumento y dicen, y si ya fuimos curados, entonces porque hay enfermos? Si ya la Biblia dice que todos fuimos curados, entonces ya no debería haber enfermedad. Lo he escuchado hasta aquí, que ya fuimos curados. Entonces, ¿por qué hay enfermedad si ya fuimos curados? Pues la misma razón de por lo cual hay enfermos, y que no es para cuando ya tengas un cuerpo redimido, sino ahora, es porque por la misma razón. ¿Cuántos sabemos que Dios ya murió por los pecados del mundo allá afuera? Y dice, ¿murió por los pecados de todo el mundo? Sí. ¿Por los tuyos y por los de afuera? El Señor murió por los pecados de todos, de mi vecino acá, de los que me rodean, de todo el mundo. Él ya pagó el precio de los pecados de todos. Pero ¿sabe por qué se están muriendo allá afuera con sus pecados? Porque no buscan al Señor y no creen y no vienen a su salvación. Esa es la razón. Pero diga conmigo, si es cierto que la Biblia dice que el Señor murió por los pecados del mundo entero. ¿Sí es cierto? ¿Y por qué se están muriendo con pecados? Porque no vienen al Señor. Pues de la misma manera muchos están enfermos en la iglesia. No es que el Señor no los haya sanado, el Señor ya los sanó, pero ¿por qué no están obteniendo o no se está recibiendo la sanidad? Es porque no están creyendo, como los de afuera. No se salvan porque no vienen al Salvador, aunque Él ya murió por sus pecados. Y no se salvan porque no vienen a Él, pero Él ya murió por sus pecados, por los del mundo entero. Si el mundo entero volviera sus ojos a Cristo, todos serían salvos.
porque ella murió por los pecados del mundo entero. Eso lo dice la Biblia. Y gracias a Dios, porque si no, nosotros no estaríamos acá. Pero entonces, ¿por qué dentro de la iglesia? No, que la sanidad es para después. No, señores, porque así de la misma manera, como el mundo allá afuera perece, no sabe, no tiene conocimiento y están muriendo en sus pecados, así dentro de la iglesia hay muchos enfermos porque no están creyendo a la palabra de Dios. Así de sencillo. La razón, y quiero dejar claro esto, la razón es por incredulidad. Vamos a ver si es cierto Marcos capítulo 6 versículo, Dios nos va a constatar si es cierto lo que estoy diciendo, lo que estoy predicando en su palabra. Marcos, quiero que lo mires en la Biblia. Marcos capítulo 6 versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Vean, el profeta está aquí, Cristo está aquí. Amén. ¿Y sabe qué? Lo terrible de todo esto es que no le honremos. ¿Saben cómo honras tú al Señor? Cuando crees que Él está aquí. Amén. Y cuando crees que Él cumple sus promesas, y cuando crees que realmente Él ha hecho lo que prometió. Cuando confías en Él, lo estás honrando a Él. Y no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Y si lo que estoy diciendo, es más fácil muchas veces que tú ores por una persona incrédula afuera y se sane, que se sane de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está honrando al Señor. Honra al Señor. Porque no hay profeta sin honra sino en su propia ¿qué? O sea que aquí en la tierra del Señor, donde Dios mora, donde Dios habita, donde Dios está, y no lo estamos honrando. ¿Y por qué no lo estamos honrando? Porque no le creemos. Esa es la razón. Vean lo que dice. Mire lo que dice: en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vean qué problema. ¿En dónde está el problema? Diga, en la casa. ¿Está en la casa del Señor? Honra al Señor. Porque a veces creemos que honrar al Señor es de otras maneras, pero no creyéndole. Mire esto. Mas Jesús les decía, más adelante por favor, hermanito, gracias. Y no pudo, mire la palabra, léalo usted mismo. Léanlo todos, por favor. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿No hizo qué? Ningún milagro. ¿Ningún qué? Milagro. No obró Jesús ningún milagro en su propia casa, digámoslo, en su propia tierra. Tremendo eso. Y digo, la iglesia está enferma. ¿Por qué no se están obrando los milagros? ¿Y por qué no se están obrando las sanidades? Porque no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Y yo le digo a la iglesia: honra al Señor. Tú honras al Señor oyendo la palabra, recibiéndola, dejando que Él te salve, creyendo en la palabra. Honra. Hay veces decimos que postrarnos delante del Señor es esto, y por mi culpa, y me postré delante de la palabra. No, póstrese delante de la palabra, es creyendo lo que Dios dice. Honre la palabra creyendo. Pues allá, es aquí. Y no pudo, vean, no pudo. Quería hacer, claro, el Señor quería hacer milagros. El Señor quería sanarnos a todos, como dice el texto bíblico, que Él sanó y echó los demonios fuera en otro pueblo, ¿cierto? En otro pueblo lo hizo. Pero en su propia casa y en su propia tierra no pudo. ¿Por qué razón no pudo? Hacer allí ningún milagro. O sea, milagros no se suscitaron allí. Dice, salvo que sanó a unos pocos. ¿Y cuál fue la razón? ¿A unos pocos qué? O sea, poquititos. Poniendo sobre ellos las manos. Por eso les digo, sí, el pastor ore, coloque las manos y serán sanos. Eso lo dice la palabra. Por Dios, no nos dejemos intimidar de que hay, que es falta de fe. No, la iglesia se tiene que mover y tiene que ser una iglesia activa. Y si Dios coloca pastores es para que cumplan el propósito de Dios. Y si coloca profetas es para que cumplan el propósito de Dios. ¿Sí o no es así? O si no, ¿para qué? Gloria al Señor. Y estaban asombrados, vea, y estaba ¿quién? Jesús mismo estaba asombrado de la incredulidad, porque no pudo hacer ni un milagro. ¿Y por qué? Sanó solamente a poquitos, porque la Biblia nos da la respuesta. Dice, el problema de ellos, que eran una sociedad completamente que incrédula. Usted está aquí hoy, y yo pregunto, ¿eres un creyente o eres un incrédulo? Wow. Tienes enfermedad, ¿eres creyente o eres un incrédulo? Yo creo que la palabra nos confronta y nos lleva a discernir la palabra, ¿cierto que sí? Ahora dice, ¿incredulidad de quién?
O sea que la incredulidad también se vuelve colectiva. Sí, hermanos. Qué triste. Yo le digo y le pido ahora a mi Señor, le digo, la iglesia se tiene que caracterizar porque tiene fe y porque le cree al Señor. Y vamos a ver que no solamente nosotros vamos a ser sanos, sino con el testimonio de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer en nuestras vidas por la fe, vamos a traer a muchos que están enfermos para que sean sanos. Y para que sean salvos, ¿no? Que es lo más importante, pero también para que Dios haga su obra. Porque es que hoy en día, ay, ore por fulano, por perengano, por sultano. Sí, oramos acá, tráiganos a la iglesia, hermanos. Invítelos, tráiganos convidados a la cena. ¿Cuántos enfermos no deberían estar recibiendo este banquete hoy? ¿Y sería que Dios estaría haciendo obra en la vida de ellos por la fe? Yo creo que sí. Pero ¿sabe que se están perdiendo de algo tan divino, tan maravilloso y tan precioso como es la mano de Dios obrando? Dice la palabra, incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el problema del pueblo? Diga conmigo, incredulidad. La enfermedad más grande que tiene el pueblo de Dios no es el cáncer, no es la leucemia, eso no es problema, esa no es la enfermedad grande, no es cualquiera que lleve a la muerte. La enfermedad más grande que tiene el pueblo de Dios es que es incrédulo. Esa sí que es una enfermedad, porque esa enfermedad de incredulidad no le permite recibir sanidad de Dios. ¿Entendieron eso? O sea, si no cree uno en el Señor, ¿dónde hay salvación? No hay salvación, mis hermanos. Gloria al Señor. Puede ser en la persona o algo colectivo. La iglesia tiene que ser activa. ¿Cuánto lo creen? Amén. O sea que de ahora en adelante levantes en el nombre de Jesús y diga, yo soy sano, yo soy libre. Si viene un dolor, si venga lo que venga, yo soy sano en el nombre de Jesús. Eso lo dice la palabra. Honre la palabra. Discierna el cuerpo de Jesús. No es ese la galletita. Eso no, mis hermanos. Si la gente se está muriendo, ya les estoy dando la razón. ¿Por la qué? Por eso Dios no puede orar, mis amados. Y muchos duermen, muchos están muriendo. Números 21, versículo 8 al 9. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y yo pregunto, ¿quién es más poderoso, la serpiente de bronce o tu Señor Jesucristo, que fue levantado en la cruz del Calvario? Y si los hombres allí miraban a una serpiente de bronce y miraban allí a esa serpiente, y si habían sido mordidos por unas serpientes, ¿qué iba a pasar? Veneno mortal dentro de su cuerpo. Pero cuando ellos miraban la serpiente de bronce, que es fe, oiga bien, depositaron fe en la palabra y en lo que Dios dijo, entonces eran sanos del veneno de la serpiente. Yo le quiero decir a la iglesia, no se dejen envenenar más de ese cochino diablo, porque tu Cristo ya fue levantado en la cruz del Calvario. Él es más poderoso que la serpiente de bronce. Él es el que llevó tus enfermedades, y por eso dice, puesto los ojos en Jesús y no quitas tu mirada a Él, y Él es tu sanador, y míralo allí y diga, Él llevó mi enfermedad, allí en su cuerpo. Él ya fue levantado. Aquí lo dice la palabra. ¿Será que el pueblo vean lo que es tremendo esto? El pueblo de Dios mira una serpiente en un asta y el veneno de las serpientes se anulaba, el antídoto. Y porque hoy tenemos el poder más grande, el más maravilloso, el más precioso de nuestros sanadores, que nos libra de todo el veneno de la serpiente del diablo, del cáncer, de la leucemia, de toda cuanta enfermedad haya, ya fue levantado. ¿Y por qué no lo miramos a Él para ser sanos, mis hermanos? ¿Por qué no colocamos nuestros ojitos en Él? ¿Por qué no creemos que ya es verdad? Y decimos ser mejores que los antiguos, ¿no? Y decimos tener más fe. La gloria postrera de esta casa es mayor que ¿qué? Entonces tu gloria es mayor que la de ellos. Quiere decir, hoy hay más poder. Hoy hay más que recibir de Dios. Hoy tenemos más promesas que ellos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al Señor. Y ya, ¿qué dice acá? Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, diga cáncer, leucemia, tumor, hepatitis, coloque la enfermedad o el dolor que usted dice que tiene.
Eso es la serpiente que mordió, digámoslo así. Mire arriba al que está colgado en el madero, al que fue colgado en el madero, perdón. Míralo a él y diga, él llevó mi enfermedad. Y él llevó mi enfermedad. Ya, soy sano. Ya. ¿Y cómo se iban estos que miraban a la serpiente de bronce? Dice, y vivían. Y vivían. ¿Se morían? ¿Se morían? Entonces confía en el Señor que va a vivir. Usted no se va a morir, hermano. Usted no se va a morir. Usted se va al día que el Señor diga, venga para acá, chinito. Pero esas enfermedades no tienen por qué arrastrarnos. Gloria al Señor. Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablaré, os dijere más bien las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cuántos saben que Jesús ya fue glorificado? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él lo es todo en tu vida, lo es todo. Todo, diga conmigo, mi todo. Jesús, tú eres mi todo. Tú eres mi sanador, Señor. Señor, el médico me dijo que tú eres mi sanador, Señor. El médico dijo que no tenía sino tantos días de vida. Señor, riñones nuevos. Riñones nuevos. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Hay cosa difícil para mi Señor? No. Pídale riñones nuevos. Pídaselos. No, pero ¿cómo me va a colocar riñones nuevos? Pues déjeme decirle que sacó a Lázaro de 4 días putrefacto de una tumba. Ya no tenía ni riñones, ni corazón, ni hígado, ni intestinos. Ya no tenía ojos. Ya estaba, Edía, dijo la hermana. Y él está podrido, lleva 4 días, está descompuesto. ¿Y acaso el Señor no le dio riñones nuevos? ¿Acaso la palabra no dijo Lázaro? La palabra, Lázaro, ven fuera, escuche. ¿Y qué hizo el muerto? Se levantó. Entonces ya no estaba muerto. Tampoco andaba de parranda, ¿no? ¿Qué hizo Lázaro? Para afuera, hermano, de la tumba. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta creer por riñones nuevos? ¿O por qué le cuesta creer por arterias nuevas, arterias limpias?